Hola corazones, bienvenidos, soy Encarna Salcedo, te doy la bienvenida mi queridísimo Aries a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Aries. Comenzamos con el trabajo y como siempre, ya sabéis que lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a comenzar, Aries. Por cierto, ¿quieres una lectura gratuita conmigo? Pues ya sabes que tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana, Aries, publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Aries y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías a nivel laboral, mi queridísimo Aries, que si estáis trabajando, estáis en un momento en el cual queréis tomar una decisión respecto al trabajo en el cual estáis a día de hoy por temas económicos, ¿no? Entonces, dicen las cartas que tú posiblemente hagas un cambio. Pero también te voy a decir una cosa, Aries. El cambio que tú vas a hacer, empezarás haciéndolo como cubriendo una baja o algo por el estilo. Que es cierto que en un futuro tú tendrás la oportunidad de quedarte en ese lugar, pues sí, sale clarísimamente esa oportunidad. Los Aries que no estáis trabajando, te digo, en 3 semanas, 4 semanas aproximadamente, comienza como a haber un poquito de movimiento a nivel laboral. O sea, ¿existe la posibilidad de que tú entres a trabajar? Sí, existe la posibilidad. Aries que tenéis un negocio. Estáis un poco agotados respecto a vuestro negocio e incluso yo os diría que os noto un poco, no sé si es que aburridos, no sé si es que necesitáis realizar un cambio dentro del negocio del cual estáis, porque no os sentís realizado o pensáis que lo que estáis haciendo no os termina de llenar o no termina de aportar lo que vosotros queréis que aporte. Entonces, Aries, podría haber cambios en tu negocio más adelante, pero ya aquí te diría 4 meses aproximadamente cuando se iniciarían esos cambios en tu negocio. Ahora mismo aquí dicen las cartas que no, o sea, tú piensas en ese cambio, a ti te gustaría ese cambio, pero tú no estás o no vas a estar con esa fuerza de voluntad, de energía para realizar ese cambio en tu negocio. ¿Bien? Vamos a seguimos, mi queridísimo Aries. Seguimos con tu economía. Vamos a ver, Aries y tu economía. Respecto a tu economía, Aries, hay una situación que te genera bastantes dudas, ¿no? Y que incluso esas dudas te llegan a desmoralizar bastante. O sea, hay cosas a nivel económico, hay situaciones a nivel económico que no avanzan, ¿no? O sea, yo te diría, Aries, que tienes que esperar un tiempo si estás esperando unas noticias a nivel económico. Aquí en las cartas siguen a las noticias, pero no son unas noticias de resolución, ¿no? Entonces, aquí en este aspecto de esa resolución, de solucionar, de terminar una etapa económica negativa, aquí dicen las cartas, tienes que esperar un tiempo. A mí no me están saliendo grandes entradas de dinero, Aries. Salen movimientos, pero no esa entrada de dinero en sí. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Aries, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Aries que estáis solteros. Vamos a ver, Aries que estáis solteritos. Has estado con una persona que en cierto modo, Aries, que ha dejado una gran duda, ¿no? Yo si quieres te resuelvo la duda que tienes de si podría haber funcionado, podría haber sido feliz con esta persona. Te digo que no. No, porque era una persona bastante víctima, era una persona que todo giraba en torno a esa persona. Entonces tú no podrías haber sido feliz con esta persona. ¿Bien? Aries, solteros, ¿podría haber oportunidades en tu vida? Sí, podría haber, pero también te tengo que decir que antes de esa oportunidad nueva que llegaría en tu vida de cara a futuro, así dicen las cartas, dice que tienes que cerrar ciclos con personas del pasado. Reencuentros con personas del pasado, pero en esos reencuentros, viste, ese reencuentro es más de lo mismo. O sea, que aunque tú tengas un reencuentro con una persona del pasado, dice, es algo que no avanzaría, porque hay otro obstáculo fuera, ¿ve? O sea, no es un obstáculo tuyo, no es un obstáculo de esa persona como persona en sí, sino otro obstáculo en el exterior que no se podría
quitar, son obstáculos que no pueden desaparecer, son obstáculos que no dejarían avanzar esta historia. ¿Bien? Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Aries, que estáis solteritos. Vamos. Aries, que estáis solteros. Vamos a ver por aquí. Aries. Bueno, aquí estoy viendo personas importantes en tu vida de cara a futuro, Aries. Me dice, después de ese reencuentro con esa persona del pasado, dice que tú tienes cosas muy claras con esa persona, pero esa persona no puede ofrecerte por ese obstáculo exterior que sale, que ha marcado bastante, y dice, no puede ofrecerte lo que tú necesitas, ¿no? Entonces me hablan mucho de una persona que estaría en el exterior, que sería una persona un poquito... Pienso que un poco menor que tú, por lo que estoy viendo, lo que es en edad, pero es una persona también que en un principio, te digo que en un principio esconde mucho su verdadera personalidad, y en este caso no te puedo decir es una personalidad negativa, la verdadera personalidad de esta persona, esconde su personalidad realmente por miedo, ¿no? Entonces te puede dar la sensación en un principio que es una persona bastante inestable. Yo no veo una persona inestable en sí. Bien, entonces esto es una parte de esa persona, y descubrirás partes de esta persona que te irán sorprendiendo poco a poco. Pero esta ya sí sería una persona como decirte alguien más importante en tu vida. Bien, vamos a ver qué pasaría entre esta persona y tú. Aunque en un principio, como te he dicho, te puede dar la sensación de que es una persona inestable. Yo no veo una persona inestable como tal, ¿eh? Te llegará el momento de cambio en tu vida que le darás demasiadas vueltas. Yo, para hacértelo más fácil, Aries, te diría, no le des vueltas. No hay nada que pensar cuando llegue ese momento. No hay... no te puede ofrecer una persona en el pasado lo que te puede ofrecer una persona nueva en tu vida. Bien, entonces aquí lo que veo mucho es esa parte de dudar, tanto esa duda a la hora de dar pasos al cambio. Por eso yo te digo, Aries, cuando llegue el momento, yo te diría, adelante. Vamos a ver a esa persona. A ver si es una persona para una relación estable. Aries, la persona nueva, ¿eh? Lo primero que te digo, Aries, que es una persona que te brinda una nueva vida en lugares de tu pasado. Nueva vida en lugares de tu pasado. Esto sí quiero dejarlo claro, ¿eh? O sea, sería un cambio en tu vida, un cambio muy fuerte. Es una persona con sentimientos sinceros, sentimientos verdaderos, ¿eh? Esto lo quiero que lo tengas muy claro. Y se puede llegar a dudar, puede haber algún inconveniente con personas familiares de esta familia, dice, pero en un principio, dice, después esta persona o tú dejaría cada uno o pondría cada uno en su lugar, cada uno quedaría en su lugar, dándole el lugar correcto a la persona que se tiene al lado y a la relación, ¿vale? Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Aries, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje que queda de amor. Vamos a seguir con los Aries que estáis casados, los que estáis en convivencia, y Aries que estáis de novios. Casados en convivencia y novios. Ha habido muchos cambios en tu relación, y uno de los dos siempre, cada cambio, cada paso, cada acción que ha hecho se tiene la sensación que ha sido en beneficio propio, sin preguntar a la otra parte cómo te parece esto, qué es lo que quieres tú, ¿no? Donde en ese caso dice, podríamos estar sintiéndonos un poco nulos, ¿no? Un poco anulados en la relación. Pero aún así, dicen las cartas, hay sentimientos, y los sentimientos a día de hoy tienen más poder, más fuerza, ¿no? Pero también tengo que decir algo que veo como de cara a futuro, Aries,
Y esto sería con el tiempo, no ahora, y no todos vais a estar en la misma situación. Habrá una situación en la cual hay una carencia de sentimientos, carencias que pueden traer dudas en la relación. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries. Casados, en convivencia y novios. Tengo que decir, Aries, que hay muchos de vosotros que a veces sentís que la pareja no está 100% en la relación, pero ¿por qué se siente que no se está 100% en la relación? Porque aquí yo veo una persona que está muy dedicada a otras cosas, temas laborales y algo por el estilo. Y el estar tan dedicada a los temas laborales nos hacen sentir también de que pudiera haber algo oculto. Yo no te puedo decir que haya algo oculto a día de hoy. Bien, yo lo que sí veo que tu pareja es una persona bastante influenciable. Y si tuviéramos que decir aquí que es una persona que tiene que tomar decisiones, no son decisiones que se tengan que tomar entre dos personas, serían decisiones trabajo o pareja. Y eso está muy complicado. Sin trabajo no hay dinero, sin dinero no se puede vivir prácticamente, ¿bien? Entonces eso sería muy complicado. Aries, casados en convivencia y novios. Esta inestabilidad que vosotros tenéis a día de hoy o que podría venir de cara a futuro, también tiene que ver mucho con el cambio de domicilio de un familiar de la pareja, o tuyo o de tu pareja. Pero yo no veo que esto sea detonante a que tu relación se rompa. Puede generar inestabilidad, a ti te puede generar miedo esto, pero miedo a que a ti se te aparte más. O que tú tengas la sensación, en ese caso, de que te deja de lado esa pareja o que prioriza tu pareja con ese familiar. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries. Casados en convivencia interior. Vosotros vais a continuar, Aries, aquí en las cartas, y hay muchas conversaciones entre vosotros, que todo apunta a que vosotros continuáis. O sea, yo también veo, en cierto modo, una relación que se vive como en una lucha constante, ¿no? En esta relación, y esto al final no es bueno. También te voy a decir una cosa, parte de esa lucha constante que se vive en esa relación tiene que ver con los comentarios de los demás, las opiniones de los demás, los chismes. Bien, entonces juegan un papel muy importante las opiniones de los demás. Aquí, Aries. Vamos a seguimos, mi queridísimo Aries. Casados en convivencia y novios. De muchas veces algo que buscas en la pareja nunca tienes una respuesta. Siempre hay una duda, siempre como que es una persona que no te da una claridad, ¿no? Así lo estoy viendo yo. Alguien que no te da una claridad, o casi lo sientes tú, que nunca te deja claro ese lugar, ese que tú tienes en la relación. O sea, que esto podría durar todavía un tiempo, Aries, pero no toda la vida. También te lo digo. Y si habrá un cambio en tu vida, no en la vida de tu pareja, en tu vida, que ese cambio te dará a ti fuerza. Es un cambio muy relacionado con lo económico, si te lo digo. Y ese cambio económico será muy importante a la hora de que toda esta situación cambie. Pero no es que la situación cambie porque tu situación económica cambie en un futuro, sino porque tú cambias. ¿Bien? No sé si me explico, seguro que sí, que me estás entendiendo. ¿Bien? Vamos a seguimos. Aries. Seguimos. Ahora sí, con tu mensaje especial del amor.
Aries, y tu mensaje especial del amor. Aries, los caminos los tienes abiertos en cierto modo a nivel sentimental, ¿bien? Dice, pero a veces hay acontecimientos que se dan de esperar o que tienen que fluir más lento. Ten paciencia y verás cómo todo fluirá de cara al futuro. Vamos a seguimos, mi queridísimo Aries, ahora sí, con tu salud, y no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general. Aries y tu salud, vamos. Veo muchas situaciones relacionadas con el tema de los nervios, ¿vale? Todo relacionado con el sistema nervioso, un poco de cansancio, ¿eh? Pero como siempre os digo, Aries, ya sabéis que yo no soy médico. Seguimos con tu mensaje general. Aries, y tu mensaje general. Tu mensaje general te dice, mi queridísimo Aries, hay muchas dudas que tienes en tu vida, de las cuales la respuesta la tienes delante. No alcanzas a verla porque te estás pegando con cosas materiales, así lo veo yo, con cosas banales, con cosas materiales, ¿eh? Ya me contaréis, mi queridísimo Aries, el número 88 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre decirte, Aries, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte, Aries, y nos vemos en el próximo vídeo.